Esta semana vivimos una jornada cívica muy importante, valorada por, por todos los sectores de la sociedad como un hecho sí positivo, el tema de la huelga general, la manifestación de la ciudadanía de los distintos sectores contra algo o a favor de algo, solicitando mejoría en un montón de aspectos. Y lo más llamativo, lo más rescatable es que se ha vivido una jornada festiva prácticamente. ¿Por qué? Porque se hizo en un ambiente de tranquilidad, aunque en principio se planteaba que podría haber enfrentamientos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Pero también analizando otros hechos políticos en nuestro país, y cuando recordamos hace varios añitos, no podían encontrarse un colorado o un liberal, por ejemplo. Siempre terminaba en pelea ese encuentro. Hoy día, no. Entonces, algo está cambiando en nuestra forma de ver, de vivir. Nosotros decimos que estamos introyectando los valores democráticos y nos hace más tolerantes y nos ayuda a convivir mejor. Algunas cosas importantes que me parece importante también valorar, pero hay otra frase que está sonando bastante fuerte que se llama cambio de época. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Quiénes son los impulsores del cambio de época o toda la humanidad está entrando en una etapa así como la serpiente cuando tenga que descascararse más o menos, está tomando nuevas formas? ¿Cómo es esa forma? ¿Por qué decimos que hay un cambio de época? ¿Qué nos demuestra que hay un cambio de época? Ya la pregunta trasladamos a la hermana Margot Bremer. Hermana, ¿por qué decimos? Sí, es un término que ya existe desde hace mucho y habían muchos cambios de época en la historia de la humanidad. Ocurre siempre un cambio de época cuando hay grandes cambios en una época, pero no siempre los cambios a nivel de inventos tecnológicos, de nuevas filosofías, no necesariamente pueden ocasionar un cambio de época, porque algo muy importante es el cambio de la conciencia humana cuando hay estos cambios tecnológicos, filosóficos, que ocurren a veces catastróficos también, Ajá. ¿no? O nuevos descubrimientos como en la época del Renacimiento, cuando se descubrió el continente América Latina, y esto destruyó todo un concepto anterior de que La Tierra era plana, plana que el Sol giraba alrededor de la Tierra, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, importante para un cambio de época es el cambio de la conciencia humana también, de los conceptos, de los paradigmas con los cuales la humanidad hasta ahora ha convivido y se ha acomodado con ellos. Ahora, con estos grandes cambios a nivel planetario, de los cuales no nos podemos escapar, esos cambios nos interpelan, nos chocan y nos cuestionan. ¿Cuáles, por ejemplo, serían los 2, 3 principales cambios de la humanidad? Ya. Bueno, es muy difícil decir si son los más La importantes. tecnología, por un lado. La tecnología, Sí. sin duda alguna, sí. Y muy acelerada. Lo vemos en el Internet compartir, Sí. ¿no? Continuamente. Después también nuevos sujetos emergentes a nivel social, por ejemplo, los campesinos, los indígenas, se hacen visibles, que antes eran invisibles. La ciudadanización se lo llama eso, ¿no? También, sí. Después, la ecología, que ahí sí nos metemos en un grave problema. Sí, mucho, porque cambia el concepto de un
antropocentrismo, que el hombre es el centro y todo lo demás a sus pies y a su disposición, cambia en otro paradigma de que el hombre es parte de la naturaleza, parte del cosmos. El concepto o la investigación de la evolución hasta ahora a nivel religioso se creía en un Dios, un creador automático. Él dijo una palabra y se hizo la cosa que él pronunciaba. Creó al hombre y la mujer, y todas las cosas tienen que estar al servicio del ser humano, del hombre. Ese era el pensamiento. Eso es una cosa, y también cómo es la creación, que es un proceso, una evolución, y en esta misma, el ser humano ha pasado por muchos saltos cualificativos genéticos, que son permanentes cambios de épocas también, ¿no? Porque ocurren en el tiempo, que ha producido entonces al final este ser humano, y no sabemos si somos la última fase de esta evolución, de ser humano. Eso queda por ver, por ver. Pues sí. ¿Qué más? Sí, la conciencia planetaria. Hasta ahora estamos, gracias a los medios de comunicación, estamos comunicando con todo el mundo, y sabemos lo que pasa, y vemos que nuestro planeta es una aldea. Sí. ¿No? Todo esto provoca un cambio mental en la mentalidad del ser humano, de un nuevo enfoque de la vida, del mundo, que nos hace tomar nuevas posturas, nuevas decisiones, nuevas opciones. Y yo creo que es muy importante que tomemos conciencia de eso. ¿Cómo tomamos conciencia y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nos metimos, me parece, en un barril sin fondo. Aparentemente es una cuestión meramente filosófica o de especulaciones filosóficas, ¿verdad? Pero existen así indicios muy evidentes, como el tema de la cuestión ambiental, que es lo más evidente seguramente. Después también el comportamiento humano, el tema de la tolerancia, la mayor apertura, el tema de la tecnología, que son evidencias, entonces, que constituyen elementos para ese cambio de época. Pero ¿cómo debemos implementar, llevar adelante o descubrir? Esta pregunta vamos a pedirle a Margot que nos responda en el siguiente bloque.